Espíritu Santo de Dios, llénanos, Señor, con tu presencia, con tu luz, con tu amor. Gracias, Padre, te damos por este día porque nos reúnes juntos aquí, Señor, en tu presencia. Bendito eres, Jesús. Alabado eres, Señor. Te alabamos, bendecimos, benditos, santo, gloria y alabanza. Tú eres los benditos, bendito, santo, 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 bendito, Salvador. Necesitamos Aleluya, gloria, benditos. Conviértenos en tus siervos, Señor. Perdóname los pecados.
corazones, Señor, este momento, esta tarde de oración. Que sepamos tu amor, que sepamos cuánto tú nos amas, Señor. Que sepamos que tú eres nuestro Salvador, que tú viniste por mí, por todos nosotros, que tú viniste individualmente, Señor, que en tu cruz pensaste, estabas pensando en eso. Ayúdanos a verte, Señor, a ver tu rostro de amor, a ver tu corazón. Ayúdanos a seguirte, Señor. Danos fidelidad en nuestro caminar. Danos fe, Señor, aumenta nuestra fe. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra. A ti toda la gloria, Señor. ¿A quién más le damos gloria sino a ti, Señor? Tantas veces que nos pasamos la vida en nuestro móvil, en las redes sociales, en el televisor, en el trabajo, ¿no? Glorificamos de tantas cosas. A ti no te glorificamos, Señor. A ti, que mereces toda la alabanza, toda la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver tu grandeza, a ver cuánto nos amas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta ya es nuestra tercera semana de, ¿cómo se puede llamar esto? Este encuentro querigmático, filipenario, le dice Tote. O sea, esta es ya la tercera semana. ¿Qué vimos la primera semana? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene algún recuerdo mínimo de lo que pasó ese día? Hablamos del amor del Padre, ¿no? Ese amor que el Padre nos tiene, que nos ama con locura, con un amor que le hace saltar de alegría y de emoción cuando nos ve, ¿no? Y la siguiente semana, ¿qué vimos? ¿Y qué pasa con el pecado? Que no es bueno. Me encanta, Chachi, me encanta. O sea, vamos. ¿Cuántos años en el seminario? El pecado que no es bueno. O sea, el amor de Dios es tan grande, pero existe una cosa que nos aparta, ¿no? Que nos aparta del amor de Dios, y es precisamente el pecado. El pecado es eso que supone la separación entre Dios y el hombre. En Romanos 3:23 dice que todos pecamos, o sea, todos han pecado y todos estamos exentos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. No es una cosa que algunos cometemos, otros no. No, es parte de la naturaleza humana desde el principio, cuando metimos la pata allá, al principio de todo, en el principio, desde ese instante ocurrió esa ruptura, ¿no? Ocurrió esa pérdida de estar plenamente disfrutando del amor de Dios Padre. La esencia del pecado es la rebelión contra Dios. La esencia del pecado es creerme que yo puedo vivir sin Dios. Y lo que esto conlleva simplemente es separación, que nos separemos de Dios. Nosotros estamos contaminados por el pecado, o sea, eso lo sabemos, Tote nos lo explicó, estamos contaminados. El pecado ejerce un poder sobre cada uno de nosotros, ejerce poder sobre la humanidad, ejerce poder sobre el hombre. Como dice Pablo, ¿no? Hago el mal que no quiero y el bien que quiero, pues, ni de coña lo puedo hacer, o sea, perdonada la cámara, o sea, no lo puedo hacer, no lo logro, ¿no? El pecado nos esclaviza, el pecado, todo el que peca, dice la palabra, es esclavo del pecado. Todos nosotros tenemos ese problema, ¿no? Y el pecado tiene el problema mayor, no solamente que pequemos, sino que el pecado conlleva una pena. ¿Y la pena del pecado cuál es? La muerte. La muerte no es una muerte física, es una muerte espiritual.
La muerte que provoca el pecado es la separación eterna entre Dios y el hombre. Y eso es muy importante, eso es muy, muy serio. Teníamos una deuda que nosotros no podíamos pagar. Nosotros no teníamos, había como un abismo, ¿no?, entre Dios y el hombre que nosotros provocamos con el pecado original. Ese abismo, ese era como el Señor aquí, nosotros allá, en medio un gran abismo, un gran río, y nosotros no teníamos cómo pasar hacia donde Dios, no teníamos cómo pasar hacia donde nuestro Creador a recibir todo el amor y todo el plan de salvación que Él tiene para nosotros. No sé si a vosotros os pasa, pero a mí, yo creo que eso le pasa a la gente pobre nada más, probablemente. Pero yo cuando voy a pagar, en el banco no, en el supermercado, cuando voy a una tienda o lo que sea, decidme si os pasa, porque puede que solo me pase a mí, pero cada vez que yo voy a pagar con tarjeta, yo tengo en lo profundo de mi corazón un pequeño miedo de que la tarjeta no pase. Y muchísimas veces, o sea, yo casi siempre sé cuánto tengo en la cuenta, porque antes de yo salir le digo, mi amor, ¿se puede usar la tarjeta? O sea, ¿esto tiene fondo? Y él me dice sí o no, me dice sí, hasta tanto. Y bueno, yo siempre sé, pero cuando no tengo, digamos, el cash, el efectivo en mi bolso, que puede sustituir el pago con tarjeta, cuando yo voy a pagar siempre tengo como ese miedo. ¿Os pasa o no? Como, ¿y si pasa una vergüenza? O sea, ¿y si eso no funciona? Pues nosotros estábamos así, nosotros teníamos ese problema, nosotros teníamos una tarjeta de crédito con la que queríamos pagar la deuda que teníamos y no teníamos fondo, nuestra tarjeta estaba completamente limpia, bloqueada, ¿no? Nos pasaba también como ese reo, ¿no?, como ese delincuente apresado, condenado a muerte, que estaba en el corredor de la muerte. Imaginaos a esa persona, ¿no?, culpable, que le llevan ya para ejecutarlo, para llevarle a su destino final. Y en el corredor de la muerte, yo me imagino que eso nada más en los Estados Unidos, que existe el corredor de la muerte, eso como muy famoso allá, ¿no?, que matan un montón de gente cada año. Pues estábamos así, como ese prisionero que estaba destinado a la muerte, y de repente cuando ya le llevan camino a ponerle su inyección letal, ¿no?, aparece un policía que viene corriendo, sofocado, con un papel en la mano, con un papel que decía que alguien, otra persona se había ofrecido a morir por él, a que le pusieran esa inyección letal y morir. Y que lo más importante es que el juez había aprobado eso, esa petición. Así estábamos nosotros. Y de repente ese hombre que estaba condenado a morir, que ya estaba aceptando, ¿no?, que ya no le quedaba nada, realmente, finalmente recibe la liberación, le liberan, queda completamente libre. Eso es lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Jesús vino a trazar ese puente, Jesús vino a pagar esa deuda que nosotros teníamos por el pecado original. No teníamos manera nosotros de pagar, y Él vino a pagar por nosotros. El Señor no solamente perdona el pecado, eso lo sabemos, nos perdona. Hay una cosa que el Señor hace que es fantástica, y es en Miqueas, el Señor dice que no solamente perdona nuestro pecado, sino que lo olvida. En la palabra de Dios dice, en Miqueas 7, dice, tú te compadeces de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. O sea, el Señor no solamente perdona, sino que el Señor olvida. Nosotros no solemos olvidar. A nosotros cuando nos ofenden, ¿qué nos pasa? A mí me cuesta mogollón perdonar, a mí me cuesta un montón. Yo digo, bueno, sí, vale, pero no voy a volver a confiar de la misma manera, ¿no?, en esta persona. Pero el Señor sí lo hace, el Señor se olvida, el Señor arroja a lo más profundo, o sea, a lo más lejos de nosotros, todos nuestros pecados. ¿Qué pasa con la salvación? ¿Qué pasa con el sacrificio de Cristo en la cruz? Lo que pasa con el sacrificio de Cristo es que nos cubre como de un filtro. O sea, el Señor, como en Instagram, nos pone un filtro, ¿no? Y nos mira a través de ese filtro. En Instagram todo el mundo se ve súper guapo, o sea, los filtros son una maravilla. Eso funciona, señores, funciona. Nadie publica fotos sin filtro, o sea, aunque sea un filtrico de más luz, azul o lo que sea, el cielo más bonito, un cielo nublado y de repente que parece un solazo, ¿no? O sea, todos usamos filtros. Pues el filtro que usa Dios es el filtro de su Hijo Jesús, es el filtro de la sangre de Cristo. Cuando el Señor nos mira, cuando Dios nos mira, a ti y a mí nos mira a través del filtro de la salvación,
a través del filtro rojizo de la sangre de Cristo. Y eso hace que el Señor nos vea limpios, nos vea inmaculados, nos vea sin ninguna mancha. Jesús vino por eso. En 2 de Corintios 5 dice, en Cristo somos nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado, ahora todo es nuevo. Vosotros conocéis un poquito de la historia de los corintios. ¿Alguien sabe cómo era ese pueblo? ¿Nadie lo sabe? Sale la Biblia. Tú sabes. ¿Cómo era el pueblo de Corinto? Era un desastre. El pueblo, o sea, a ver, Corinto era una ciudad, y era una ciudad súper comercial. Era una ciudad que tenía un montón de tráfico, de gente, de negocio, de economía, se movía mucho dinero, se movía mucha gente de muchísimos lugares. Corinto era como una zona comercial, ¿no? Y lo que solía pasar en Corinto era que así como se juntaba mucha gente de muchas naciones, como corría el dinero, también corría el libertinaje. O sea, en aquella época existía un verbo que era el verbo corintear. Corintear era, o sea, ser lo más depravado que se podía hacer. Practicar el libertinaje más extremo, eso era corintear. Y a ese pueblo de Corintios, de Corinto, le llega la palabra de Dios, o sea, les llega el mensaje de salvación, ha sido crucificado Jesús por vosotros, y ellos lo creen, hay un grupo de esas personas que lo creen, pero, y una vez que ellos reciben esa salvación, que aceptan a Jesús como su Salvador, de repente se encuentran con, mierda, o sea, perdón, otra vez, es que yo no puedo predicar con cámara porque eso es un problema. De repente se encuentran con esto y dicen, ¿y ahora qué pasa? O sea, ¿y ahora qué hacemos? O sea, hemos vivido una vida de libertinaje absoluto y ahora, ¿qué supone, no? ¿Qué supone esta salvación? Y entonces viene Pablo y les dice, hijos, la cosa viene así, o sea, es que todo lo que era viejo, todo lo que erais ha pasado. Ahora todo es nuevo en Cristo Jesús. Él los hace nuevas criaturas. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. En Gálatas 5:1 dice, para ser libres nos libertó Cristo. Para ser libres. El pecado ya no tiene poder. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Cómo se realizó nuestra salvación? ¿Cómo sucedió, no? Yo creo que lo sabemos, pero yo os lo voy a explicar un poquito más. ¿Cómo se realizó nuestra salvación? Número 1, se realizó por la encarnación de Cristo. Por su encarnación. Juan 3, 16, 17, ¿qué dice? A ver, me la podéis decir en coro, porque conocéis un montón esa cita, ¿no? Tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Cómo dice? Tanto, vamos a repetirla, venga. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Amén. Esta es la palabra, es una de las palabras más hermosas que hay en la palabra. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo. En Hebreos 4:15 dijo, el Hijo de Dios, siendo de condición divina, asumió una carne pecadora y habitó entre nosotros, haciéndose igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Jesús vino a la tierra a hacerse hombre. A mí me encanta imaginarme a Jesús hombre. Yo no me imagino a un Jesús como un Dios flotante que venía así como, ¿sabes? Estando aquí en la tierra, pero no siendo igual que nosotros. No, en la palabra dice que Él se despoja de su divinidad, Dios se despoja de su divinidad y viene y se hace igual que nosotros, igualito que nosotros, igual en todo, excepto en ¿qué? En el pecado. Pero todo lo demás era igual. Yo me imagino a un Jesús sonriente, a un Jesús que se reía a carcajadas. Yo me imagino a un Jesús que hacía bromas a sus amigos, que les tomaba el pelo. Yo me imagino a un Jesús que cantaba. Yo me imagino a un Jesús que iba por ahí sudado, siendo una persona normal. No, yo me imagino a un Jesús tan real, tan normal, que era diferente. Era tan normal que era diferente. Yo he puesto en algún momento algún post en Facebook y en Instagram, a lo mejor haciendo, no sé, poniendo alguna imagen o lo que sea, sobre un Jesús sonriente, ¿no? Y diciendo que Jesús era así. Y he encontrado un montón de haters. La gente no asume, no acepta que Jesús era un hombre, era una persona normal. Era tan normal que marcaba la diferencia, ¿no?
La palabra dice que se despojó de su condición divina. Cuando Jesús viene, cuando Dios se encarna en una virgen jovencita y viene a nacer en un pesebre lleno de pacunga, Jesús, como no puedo decir otra cosa, tengo que sustituir palabras, o sea, viene a nacer en un pesebre lleno de pacunga, eso es un chiste que luego os haré más adelante, pero viene a nacer pequeño, viene a nacer como un bebé indefenso, un bebé posiblemente insignificante, un bebé débil, un bebé llorón, mocoso, cagón, un bebé, un humano, igual que tú, igual que yo, ¿no? Vino a nacer en el lugar más pequeño, ¿no? En la ciudad en el pueblecito más pequeño, de la mujer más pequeña, de la familia más pequeña, en el lugar más insignificante. Es genial, ¿no? O sea, es genial que Dios, cuando pensara en hacerse hombre, no pensara en disfrazarse de hombre. El Señor no vino a disfrazarse de hombre. Dios no vino, simplemente se puso un disfraz humano y mantuvo su divinidad y andaba flotando por los aires. No, Jesús vino y se hizo hombre. Es una gran diferencia, o sea, no es lo mismo parecer que ser. Y Dios vino a ser un hombre igual que tú, igual que yo. La única manera que Dios tenía de volver a trazar ese puente, de volver a unirnos con Él, era a través de su encarnación. Con su encarnación se produjo la unión definitiva entre Dios y el hombre. Esa unión entre Dios y hombre se llama Jesús. Lo segundo es, hemos visto que nuestra salvación se realiza primero por su encarnación y lo segundo es por su muerte. Nuestra salvación se realiza por la muerte de Jesús. Jesús no fue asesinado por nosotros, no. Jesús se entregó, como todos sabemos, voluntariamente. Jesús vino voluntariamente y se entregó por ti y por mí. ¿Habéis escuchado la expresión la locura de la cruz? ¿La habéis escuchado? La locura de la cruz. Hay hasta canciones que hablan de la locura de la cruz. La locura de la cruz, yo pensaba que era una frase que se había escuchado mucho, pero ya veo que no. La locura de la cruz, ¿qué significa? Morir en la cruz era la muerte más cruel, más espantosa de la antigüedad. O sea, era una cosa horrorosa. Mel Gibson nos lo trae a la pantalla, ¿no? Nos lo acerca. Siempre escuchábamos a expertos hablar de la crucifixión, de la pasión, cómo sucedió, toda la terminología científica. Y Mel Gibson nos lo trae a la pantalla, lo cual es una pasada. O sea, nosotros somos testigos, todos la habéis visto, ¿no? La peli de la pasión de Mel Gibson, ¿quién no? ¿Qué católico no ha visto la pasión? Y todos hemos sido testigos. ¿Tú no? ¿Tú no, Nico? Ah, vale. Casi muero. Casi muero. Pues bueno, todos yo creo que a todos se nos ha puesto la piel de gallina, ¿no? Se nos ha helado el corazón y el alma mirando el sufrimiento tan extremo que sufrió nuestro Señor, ¿no? Humillado, maltratado, flagelado y finalmente crucificado en una cruz. Según la ley hebrea, a los condenados a la flagelación y a la crucifixión, la ley hebrea decía que se le daban 40 latigazos que sabéis que era no solamente con un palito, sino con una fusta, con varias ramificaciones y en cada punta, ¿no?, de cada ramificación tenía objetos cortantes que rasgaban la piel, los músculos, los tendones y llegaban hasta el hueso. O sea, y los hebreos, tan buena gente que eran, su ley marcaba que eran 40 latigazos y ellos para no pasar se daban 39. O sea, ellos eran tan buena gente que ellos daban uno menos. Pero ¿qué pasa? Jesús no fue crucificado por los hebreos, Jesús fue crucificado por los romanos y según estudios, los romanos no tenían un límite de latigazos, su único límite era dejar con vida a la persona, dejarle con vida para poder llevarle a la cruz.
Jesús fue flagelado hasta el extremo, lo hemos visto, lo hemos vivido un poquito, ¿no? A través de lo que hemos visto en la palabra de Dios y a través de lo que hemos visto en la pantalla. ¿Cómo quedaban los flagelados? ¿Cómo quedaban al final? En la palabra de Dios dice que Jesús se convirtió en varón de dolores. Hay una palabra que dice varón de dolores, molido por nuestras iniquidades. Y en otra parte dice que perdió la imagen, la figura de hombre. O sea, Jesús fue tan destrozado que ni siquiera se veía como un hombre. O sea, estaba hinchado, estaba destrozado, ¿no? Luego que es flagelado hasta casi el extremo, es llevado a la cruz, desnudo. Siempre vemos a Jesús caminando hacia la cruz en todas las pelis con un pañito así muy, muy guapo por aquí, pero no, la verdad no era esa. O sea, los crucificados eran humillados hasta el extremo y llevados desnudos delante de todo el pueblo, delante de todas las personas, cargando con su cruz hasta el Gólgota. La crucifixión era el castigo de los culpables, o sea, no era el castigo de cualquiera, era de los peores, era el castigo de los peores criminales. En la antigüedad muchísima gente murió crucificada, no solamente Jesús, como lo sabéis, ¿no? El rey Darío crucificó más o menos 3.000 babilonios. Alejandro Magno crucificó 2.000 ciudadanos de Tiro. Alejandro Janeo, que era un rey y un sumo sacerdote judío, crucificó 800 fariseos mientras violaban a sus esposas delante de ellos. Eran crueles. O sea, la gente de antes, yo creo que hoy somos malísimos, pero había una crueldad muy especial en aquellos tiempos, ¿no? Los romanos crucificaron 30.000 delincuentes en la época de Jesús, 30.000 hombres. Tito Flavio, Vespasiano, crucificó tantos judíos en el año 70 después de Cristo, que no habían cruces suficientes para tantos condenados. O sea, mucha gente sufrió también este maltrato. Cicerón, ¿sabéis quién era? Cicerón dijo, hablando de la cruz, hablando de la muerte en la cruz, dijo, la muerte en la cruz es la tortura más espantosa y cruel. La sola palabra cruz debería eliminarse de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros ojos y oídos para siempre. La muerte en la cruz, la crucifixión, fijó el horror más absoluto en la mente y el corazón de la antigüedad. Y esa fue la muerte que sufrió nuestro Señor. Los judíos odiaban la cruz. Había una ley de Moisés, que la vemos en el Deuteronomio, que os voy a leer, 21, que decía, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios es el colgado. ¿Cómo puede ser que nuestro Dios, que nuestro Señor, que Dios mismo se hiciese maldito a sí mismo? Esto es lo que hizo el Señor por ti y por mí. Cuando el Señor es crucificado, carga, se hace pecado, se hace maldito por ti y por mí. Carga con toda esa maldición encima. La locura de la cruz. La cruz es una auténtica locura a los ojos de los que no creen. En 1 Corintios Pablo dice, así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, normal, ¿no? Por lo que hemos leído, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, los mismos judíos que griegos, un Cristo que es fuerza y sabiduría de Dios. Fuerza y sabiduría de Dios. La cruz es un escándalo. Que Dios muera en una cruz es un escándalo. Cuando Jesús cuelga de ese madero, de esa cruz, Jesús estaba haciéndose maldito, estaba haciendo pecado. No solamente cargando el pecado, estaba haciéndolo. ¿Qué pasa cuando Jesús empieza su agonía? Vamos a ir un poquito atrás, ¿no?
Cuando Jesús empieza su agonía, ¿cuándo es más o menos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Que no quiero que nadie se duerma, como no os veo las caras. En Getsemaní. ¿Qué pasa en Getsemaní? Jesús empieza, está ahí en oración, empieza a sufrir. Dicen que la gente por un estrés muy extremo puede sudar gotas de sangre, ¿no? Junto con el sudor. Y Jesús empieza a vivir ese proceso, ¿no? Empieza a vivir ese proceso y empieza a exudar sangre. ¿Y qué dice Jesús en ese momento de tanto estrés? ¿Qué dice? ¿Quién se acuerda? Aparta de mí esta copa, ¿no? El Señor lo que dice en ese momento de sufrimiento, cuando empieza a sufrir su pasión, es: Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. ¿Qué estaba diciendo el Señor con estas palabras? ¿Qué significaban? Aparta de mí esta copa. En la Biblia, cada vez que se habla de copa, tiene que ver con la copa que contiene la ira de Dios. En la Biblia casi siempre que se habla de copa evoca a la ira de Dios. Cuando Jesús está en ese momento diciéndole al Señor: si es tu voluntad, Señor, aparta de mí esta copa, es: Señor, o sea, estoy empezando a vivir, estoy empezando a tomar de la copa de la ira de Dios. Estoy empezando a participar, estoy empezando a cargar, estoy empezando a ser maldito de alguna manera y estoy empezando a experimentar la separación. Eso es lo que empieza a experimentar Jesús. Cuando Jesús dice esto, está empezando a ser culpable. Contra él en ese momento empieza a ser revelada la copa de la ira de Dios. Jesús empieza a ser consciente, ¿no?, de lo que significaba la separación. Cuando Jesús grita en la cruz, una de las palabras que grita es: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y es curioso, porque mucha gente dice: bueno, pero Jesús fue voluntariamente, y si fue voluntariamente y no lo asesinaron, ¿por qué en ese momento grita esas palabras? Parece incoherente, ¿no? Parece como si no tuviera sentido. Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús está bebiendo de la copa de la ira de Dios. ¿Qué significa? Estoy bebiendo de la copa de la ira de Dios. Está experimentando, está siendo en su propia carne, en su propio cuerpo, en su propia alma, en su propio espíritu, está experimentando todo el pecado de toda la humanidad. Desde el primer pecador hasta el último pecador que exista. Nosotros muchas veces pensamos: sí, el Señor cargó con nuestros pecados, pero ¿cuáles son nuestros pecados? O sea, puede ser que los que estamos aquí tengamos pecados confesables muy fácilmente a Gonzalo. Sí, bueno, yo dije una mentira aquí, dije, bueno, sí, me molesté con mi marido, mis hijos, que no tengo paciencia, a lo mejor, que no quito importancia a estos pecados, porque son pecados, y los cargamos a diario, y nos duelen, y hieren a Dios, pero cuando el Señor está bebiendo de la copa, está cargando con los pecados más horrorosos de toda la humanidad, de todos los tiempos. Ayer yo soy medio friki, entonces a mí me gusta ver programas de asesinato y asesinos en serie y eso. Yo siempre pienso que hay gente que luego mata gente y entonces dicen, cuando miran en el ordenador, tiene un montón de programas de asesinos en serie, pues yo soy una de esas personas, o sea, yo veo un montón de programas de asesinos en serie. Y estaba yo viendo un programa, precisamente ayer, que me costó verlo porque era la historia de una mamá y su marido que tenían a un niño de 6 años y ellos se dedicaban a torturarlo al niño por amor al arte. O sea, ellos se dedicaban a maltratar a ese niño de 6 años hasta el extremo. O sea, le pegaban, le quemaban, le abusaban, o sea, ese pobre niño vivía un infierno. Su propia madre, o sea, y su padrastro, las personas que tenían que cuidar de él, se dedicaban a torturarlo constantemente, le tenían durmiendo en un armario, amarrado, le pegaban, bueno, horrible. Yo cuando lo veía, o sea, hasta me daba como arcadas, ¿sabes? O sea, ¿cómo puede ser que un ser humano pueda ser capaz de cometer tanta maldad? Finalmente el niño se muere de una paliza, ¿no?, que le dan sus padres. Y justo, como yo había preparado este tema el día antes, yo decía, jope, o sea, realmente, o sea, Jesús murió por esas dos personas.
Jesús se entregó en la cruz por esos dos hijos de la gran fruta. También por ellos. Jesús murió por ellos. Cuando Jesús se entrega, cuando Jesús está en la cruz, está cargando con el pecado de esos asesinos, de esos violadores, está cargando con los pecados de tantos abortos, de tantos asesinatos de personas inocentes, de no sé, cuántas cosas tan horrorosas podemos cometer los seres humanos. Jesús carga con todo eso. Jesús carga con todo eso, ¿no? Con razón, ¿no? Con razón, luego, con razón, que luego se me va el hilo. Con razón el Señor grita, Padre, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Con razón. La palabra de Dios dice y luego vamos a las preguntas, pero la palabra de Dios dice que a la hora sexta, Jesús crucificado, a la hora sexta más o menos, de repente, me encantan los de repente de la palabra, se va la luz, se oscurece el sol, todo se queda a oscuras, de repente ocurre un gran temblor de tierra, un temblor tan grande que las rocas se rompen, dice la palabra, que los sepulcros se abren, algunos sepulcros, y ocurre una cosa muy importante. ¿Qué más ocurre en ese rato? ¿Quién me dice? Temblor, oscuridad, el cielo, el sol se apaga, ¿qué más pasa? Lo que pasa es que se rompe el velo del templo. ¿Qué significaba que se rompiera el velo del templo? ¿Qué era? ¿Cómo era ese velo del templo? El templo de Jerusalén era el corazón de la vida, de la religión de los judíos, ¿no? Y el templo de Jerusalén tenía un espacio que se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo habitaba la presencia de Dios. O sea, aquí en la tierra la presencia de Dios habitaba en ese espacio, en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, desde que el templo fue construido, Dios mandó que fuese cubierto por un velo. Ese velo no lo imaginemos como una cortinita. Según cuenta la palabra, o sea, en la construcción del templo, ese velo tenía una altura de 18 metros más o menos de alto y un grosor, la tela, un grueso, la tela, de 10 centímetros, como así, 10 centímetros, ¿no? Pablo, ¿cómo así? Así. El templo que cubría el lugar santísimo tenía un grosor así. Incluso en el Levítico dice que era tan grueso y tan resistente que si tiraban 2 caballos, uno por cada extremo del velo, no lo podían romper. Y lo que sucede en ese momento, bueno, y al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, una sola vez, para expiar los pecados de todo el pueblo de Israel, para pedir perdón por los pecados. Y en el momento que Jesús está en esa cruz, en el momento que Jesús está pagando, está bebiendo la copa, está haciéndose uno con el pecado, en ese momento ese velo hace así. Cuando Él expira, en el momento que Jesús muere, ese velo se rompe. Ese velo que era irrompible, humanamente hablando, ese velo se rasga, dice la palabra, por la mitad, de arriba abajo, ¡fra! Se rompe el velo, ¿no? O sea, a mí, yo cuando yo lo preparaba, este tema, o sea, se me salían las lágrimas, porque es una cosa que sabemos, que escuchamos, que desde la catequesis lo sabemos, está ahí, pero el Señor nos lo comunica, el Señor quiere que nosotros lo experimentemos, el Señor quiere que nosotros lo vivamos, lo aceptemos, ¿no? En ese momento de cuando el Señor da su último aliento, ¿no? La palabra dice que a viva voz. ¿Qué significa a viva voz en la palabra? Significa gritando. Sabéis que los crucificados morían por asfixia, morían asfixiados. O sea que al final no les quedaba oxígeno prácticamente para hablar ni para nada, ¿no? Y el Señor, tomando su último aliento, a viva voz, gritando, ¿no? Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. En ese momento, señores, en ese momento, quizás el momento más trascendental de toda la historia de la humanidad, Jesús paga la deuda. En ese momento la deuda queda pagada. Ya no debemos nada.
En ese momento se restablece ese puente que necesitábamos para pasar, ese puente que necesitábamos para poder tener acceso al lugar santísimo, para poder tener acceso a la presencia de Dios. En Gálatas 2 dice, quien me amó y dio su vida por mí. San Agustín decía, murió por cada uno de nosotros como si solamente hubiera habido uno de nosotros. Jesús murió por ti, Jesús murió por mí, como si solo fueras tú. Si la única persona de la humanidad hubieses, o sea, no sería la humanidad, serías tú. La única persona. Si tú solamente fueses la única persona que habitase el mundo, Dios hubiese muerto de la misma manera por ti. Por ti porque te ama. Por ti porque tú eres su hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Y lo tercero es que nuestra salvación se realiza, y ya estamos casi terminando, por su resurrección. Por su resurrección. La maravilla de la cruz fue algo increíble. Oye, ¿podéis dejar el movimiento? Que me distraéis. Pero todo no quedó en la cruz. Todo no quedó en la cruz. Jesús no solamente finalizó ahí, sino que luego ocurrió algo mucho más increíble todavía, mucho más admirable, mucho más fantástico, mucho más poderoso, podríamos decir. Y es que Jesús no se quedó en la cruz. Jesús no se quedó en el sepulcro, Jesús resucitó. Jesús resucitó. Han habido muchos hombres importantes. Han habido un montón de gente súper guay que ha dado la vida por los otros, que ha hecho un montón de cosas, pero nadie, nunca jamás, ha resucitado de entre los muertos. El amigo de Jesús vivificó. El Señor hizo ahí una cosa, pero el único que ha vencido la muerte es Jesús. Es el único que ha vencido la muerte. Jesús venció. Jesús cuando sale del sepulcro, sale y deja allí en el sepulcro todo lo que nos separaba. Todo lo que nos separaba. Ese momento en el que Jesús sale de ese sepulcro, sale resucitado, que ha vencido, venció Jesús, venció. En ese momento Jesús sale y deja todo atrás, todo lo que era separación, todo lo que significaba muerte para nosotros. Jesús lo deja ahí en el sepulcro. Todo lo que significaba tinieblas para nosotros, para los seres humanos, queda guardado para siempre, olvidado en el sepulcro. Y Jesús resucita por ti y por mí. Venció. En 1 Corintios 15 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no pesa. Ya no tiene poder. Ya no tiene poder. Una cosa súper importante, y ya finalizando con esta idea, es que Jesús ya nos salvó. Jesús no nos va a salvar cuando nosotros lo aceptemos o en un futuro. No, 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 no. Jesús ya te salvó a ti y me salvó a mí hace 2000 años, hace más de 2000 años. En ese momento Él pagó la deuda de todos. Y tú y yo, lo único que podemos hacer es aceptar esa salvación que es un regalo. Somos cristianos, somos católicos, todos los que estamos aquí somos gente más o menos de Dios, ¿sí o no? Estamos aquí yo creo que por eso, ¿no? Pero muchas veces no somos lo suficientemente conscientes de la obra grandiosa de la salvación. Y Dios empieza a glorificar en nuestras vidas cuando nosotros damos ese paso de decir, sí, Señor, tú lo has hecho por mí. Yo acepto tu sufrimiento. Yo acepto tu dolor. Yo acepto que tú permitieras que te subieran en esa cruz para morir por mí. Yo creo que todos en algún momento tenemos que dar ese paso de decir, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, lo has hecho por mí, yo lo acepto. Yo acepto tu salvación.
Y ese momento puede cambiar muchas cosas. El regalo de la salvación es un regalo completamente inmerecido. Nosotros no lo merecemos. Y lo sabemos. No lo merecemos. Pero si el Señor lo ha hecho para dárnoslo. Es una gracia. Y los regalos, la gracia solamente se recibe con el corazón, con un corazón dispuesto y abierto. En Hechos 4:12 dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvados, sino el nombre de Jesús. El nombre que está sobre todo nombre. No hay otro nombre. Jesús. No hay otro camino. Esto no se trata de que, bueno, hay varios caminos, sí, vamos por aquí, que Buda, que... No. Hay un solo nombre dado a los hombres. Uno solo. Y es Jesús. Aquí no se va por camino paralelo. Un solo camino. Un solo nombre. Una sola salvación. Y es en Cristo Jesús nuestro Señor. Un solo sacrificio. El de Cristo. Una sola resurrección, la de Cristo. ¿Vale? Efesios 2 dice que por su gracia nosotros hemos sido salvados. Y en Juan 10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Lo que significa la salvación es vida abundante para todos nosotros. Como decíamos la otra vez, o sea, como Helen Keller, me encanta Helen Keller, que siempre la menciono porque me encanta, o sea, una mujer con tantas limitaciones que era sordociega, y decía, ¿cómo? O sea, ¿por qué andar a rastras? ¿Por qué andar por el suelo si nosotros, el Señor nos ha dado la capacidad de volar? ¿Por qué andar como pobres si somos ricos? ¿Por qué andar como mendigos si somos príncipes, si somos reinas, si somos princesas? Pues, ya está. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. No, pregúntame ahora, perdóname. ¿Sabes que se me olvidó? Primero de cristiano, pero cuando dice esto que él se entregó por nosotros y ya nos salvó en ese momento, no entiendo bien que luego nosotros morimos y tenemos que hacer cuentas con lo que hemos hecho, ¿no? Y está el infierno, está el purgatorio, está ¿no? Entonces no entiendo bien si él ya nos dio la salvación, porque luego nos pide cuentas de... O sea, sí lo entiendo, pero no lo entiendo, no sé si me explico. O sea, que me parece como un poco... Porque supongo que también entrará un poco la libertad, ¿no? Que nos da la libertad porque es lo que más ama de nosotros y que luego nosotros podemos usarla bien o mal, ¿no? Creo que un poco se responde con el cachito de lo de el que crea a mí tendrá la salvación, ¿no? Igual es esto. No, pero está muy bien. Hay muchísima en esto hay muchas escuelas y los sacerdotes lo sabéis, lo sabes. De repente habían 3 y ahora hay 1. Nosotros lo que creemos es que Jesucristo nos salvó una vez y para siempre. Nosotros creemos que en el momento en que nosotros aceptamos esa salvación, ese regalo de la gracia de Dios, el Señor Dios nos empieza a mirar a través del filtro de la sangre de Jesús. Dios nos mira a través de ese filtro. Una vez que nosotros decimos sí, yo creo que en el momento en que nosotros estemos ahí dando cuentas, en ese momento, o sea, no hay nada que nosotros como seres humanos podamos hacer para justificar nuestra salvación. Solamente la sangre de Cristo. Entonces, en ese momento que estemos ahí, en ese momento definitivo, lo único que nosotros vamos a tener para agarrarnos se llama la cruz de Cristo, se llama el sacrificio de Jesús. Y en el momento que nosotros estemos ahí, yo me imagino que yo voy a decir, a mí no me pregunten, pregúntale a Él. Él fue que murió por mí, Él fue que salvó, o sea, Él fue que me salvó. Eso no significa que nosotros no nos tengamos que portar bien, que nosotros no tengamos que confesar nuestros pecados, que nosotros no tengamos que vivir una vida en el Señor. Pero ninguna de las obras que nosotros podamos hacer, por más buenas que sean en esta vida, van a comprarnos la salvación. La salvación ya fue comprada y fue por Jesús. Y nosotros simplemente tenemos que decir sí y aceptar esa salvación, básicamente. ¿Entendido? Bueno, pues entonces vamos a orar, vamos a levantarnos y vamos a ponernos en las manos del Señor. Yo creo que después de este tema, o sea, lo único que nosotros podemos hacer es dar gracias. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias.
Te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú has muerto en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque tú has venido. Gracias, Señor, porque tú buscaste la forma de volvernos a unir. Empieza a darle gracias al Señor. Dale gracias por lo que Él ha hecho. Dale gracias por tu vida, dale gracias porque estás aquí. Dale gracias porque Él te ha llamado. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, nos justifica. Gracias, Señor, porque es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu bondad, es por tu amor, Señor, que estamos aquí. Gracias, Señor, porque has venido, porque viniste a esta tierra. Gracias, Señor, porque tú has pagado la deuda. Tú has pagado por mí. Gracias, Señor. Nuestros corazones, Señor, te alaban, bendice. Reconocen tu nombre, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad, por tu entrega. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Señor, y nosotros queremos en esta tarde decirte que aceptamos tu salvación. Díselo al Señor. A lo mejor nunca se lo has dicho. Señor, yo te acepto. Yo te acepto a ti hoy conscientemente. Yo te acepto como mi único Señor y como mi único Salvador. Di esa oración sencilla. Señor, yo te acepto a ti como mi único Señor y como mi único Salvador. Dilo con tus palabras, donde estás, no solamente con tu corazón. Vamos a hacer un gesto, un acto de fe. Di ahí donde estás, con tus labios, aunque sea bajito, pero con tus labios. Vamos a declarar, no solamente en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual, que Jesucristo es nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Y que en el nombre de Jesús renunciamos a toda obra del mal. En el nombre de Jesús, dile, yo renuncio a toda obra de Satanás, a toda obra del mal. Y declaro que solamente Jesús tiene poder sobre mi vida. Solo Dios, solo Jesús.